Bienvenidos, estimados estudiantes. A continuación pasaremos a desarrollar algunos problemas de las leyes de Newton correspondientes a la tercera semana del curso de Física 1 de la modalidad Working Add-on. Bueno, en esta ocasión nos dice como primera pregunta, determine el módulo de la tensión, dice, en los cables CA y CB respectivamente. ¿Qué se requiere, dice, para lograr el equilibrio en el cilindro de 100 Newton de peso? Considera, dice, que la medida del ángulo θ es 40 grados, ¿no? Bueno, nosotros nos plantea que este sistema está en equilibrio. Bueno, si está en equilibrio, la fuerza resultante es igual a cero, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo deben ser iguales. Si tiene tres fuerzas, se puede construir un triángulo de fuerzas y esa suma vectorial debe ser igual a cero, ¿no? Bueno, hay una forma de relacionar fuerzas que son concurrentes a través de sus ángulos. Y esa forma de relacionar es a través de lo que es un teorema, que es el teorema de Lamy. Pero para aplicar teorema de Lamy, bueno, tenemos que hacer primero su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasamos a ver acá. Solución. ¿Qué es lo que nos piden? La tensión T sub A y T sub B. Recordar, muchachos, de que la fuerza de tensión es una fuerza interna que se manifiesta en cuerdas cuando están con una posición a ser tensionado o ser estirado, ¿no? ¿Y cómo se grafica? Se grafica a lo largo de la cuerda. De manera, bueno, de esta argolla de manera saliente, ¿no? De esta argolla de manera saliente, ¿no? Ahora, si consideráramos al cilindro y a la cuerda como un solo sistema, como un solo cuerpo sería como un sistema, entonces la única fuerza vertical hacia abajo, ¿qué vendría a ser? La fuerza de gravedad, que ya te dan representada como 100 newton, ¿no? Y esa fuerza sería la tensión T sub A y esta sería la tensión T sub B. Tenemos tres fuerzas de un sistema que está en equilibrio, ¿no? Ahora, muchachos, para ver los ángulos, ¿eh? O sea, cuando uno aplica este teorema de Lamy, bueno, tenemos que ver la fuerza y el ángulo opuesto, ¿no? Y se verifica, pues, que el módulo de esa fuerza de tensión es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Igual acá no, la fuerza de 100 newton es directamente proporcional al seno de 110 y la fuerza de tensión T sub B es directamente proporcional al seno de 120, ¿no? Pero ¿cómo se ubica el 120? ¿Cómo se ubica el 110? ¿No? Bueno, acá pueden notar, mira, este ángulo es 30 grados y supone que esta es una línea horizontal y esta es una línea vertical, ¿de acuerdo? Una vertical con una horizontal forma 90 grados. 90 más 30 es 120. Al otro lado también, esta vertical con esta horizontal, disculpen, con esta vertical forma 90 grados. Y como te dice que el ángulo θ es igual a 40 grados, 90 más 30, bueno, en este caso te va a resultar 90 más 40, ¿no? Sería 90 más 40 lapsus, 90 más 40 te resulta 130, ¿no? Bueno, 130 más 250 lo vas sumando y el de arriba, bueno, en este caso si lo sumas tendrías acá 250, ¿cierto? Pero ustedes saben que toda una vuelta completa, la medida del ángulo es 360. Como ya tienes acá que es 250, y para que sea 360, ¿cuánto le faltan? Le falta 110. Por lo tanto, la medida del ángulo entre los dos vectores, entre las dos fuerzas, sería 110, ¿no? Ahora sí, de ese gráfico del teorema de Lamy tendremos lo siguiente, ¿no? A ver, se pasó. Diríamos así, ¿no? Que la tensión T sub A es directamente proporcional al seno de 130, ¿no? Acá sería el seno de 130. Así como la fuerza de 100 newton es directamente proporcional al seno de 110 grados, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuestión de operar. El seno de 130 pasa multiplicando y tendrías seno de 130 por 100 entre seno de 110, ¿no? Bueno, reemplazas esos valores en la calculadora y por lo tanto tenemos acá que el módulo de la fuerza de la tensión T sub A es 81,52 newton, ¿no? De manera similar, de manera análoga, muchas veces hacemos esta, ¿no? Que el módulo de la fuerza de tensión a lo largo de la cuerda B es directamente proporcional al seno del ángulo de 120, así como la fuerza de 100 newton es directamente proporcional al seno de 110, ¿no? Bueno, entonces este seno de 120 pasa multiplicando al 100 y se divide entre seno de 110. Se despeja y se opera, por lo tanto, la tensión T sub B es 92,16 newton, ¿no? Entonces, como ustedes verán, para determinar los valores o los módulos de estas fuerzas, el primer paso que tú tienes que hacer cuando tú resuelves un problema de estática,
es hacer un correcto diagrama de cuerpo libre. Luego ubicar los ángulos y luego reemplazar correctamente, ¿no? Y luego también operar, porque puesto que también es algo muy importante, ¿no? Y finalmente la respuesta, dependiendo de la naturaleza de la variable que sea, se coloca la unidad. En este caso, como estamos calculando fuerzas, y ustedes vieron, ¿no?, que la unidad de la fuerza es el newton. Por lo tanto, tiene que representarlo correctamente con todas las unidades, ¿no? Bien, pasamos entonces al siguiente problema, ¿no? En ese problema dicen, 4 cables, dice, sostienen un banco de luces de 1000 newton de peso, ¿no? Entonces, acá tienes el banco de 1000 newton de peso. Con eso dicen, determine el módulo de la fuerza en cada cable. Bueno, si este es el peso, la fuerza a lo largo de ese peso es la misma. O sea, en esta cuerda la fuerza de tensión vendría a ser lo mismo que el peso, ¿no? Entonces no tiene sentido analizarlo. Como no te especifica mucho, me imagino que te pidan calcular la fuerza de tensión a lo largo de la cuerda AB y también a lo largo de la cuerda AC, a lo largo también de la cuerda CE y a lo largo de la cuerda CD, ¿no? Y si quisiera calcular a lo largo de la cuerda A el objeto, bueno, vendría a ser lo mismo que el peso, ¿no? No habría por qué estar calculando otro valor, ¿no? Por lo tanto, los datos, o lo que nos vamos a calcular, va a ser en la parte del nodo hacia la parte superior. ¿De qué manera, no? Entonces, primero vemos acá. Lo que te piden es la tensión T sub B y T sub C. En realidad pide más. La tensión, acá la estoy llamando tensión T sub B, T sub C. Hay la tensión T sub D, T sub E, entonces hay varias, ¿no? Entonces acá faltó agregarle más. Primer paso, muchachos, lo que se hace es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En este nodo o en esa argolla dibujas a la fuerza de gravedad o el peso, luego dibujarías la fuerza de tensión en dicha cuerda y por acá tenés la fuerza de tensión. Haces un corte imaginario, entonces esta fuerza de tensión con esa fuerza de tensión es la misma, apuntan hacia el punto de corte, ¿no? Luego de la argolla, bueno, hay una fuerza a lo largo de la cuerda CD y una fuerza a lo largo de la cuerda CE. Bien, entonces muchachos analizamos por partes, ¿no? Primero en el nodo o nudo A, como lo está llamando acá, nodo o nudo, ¿no? Dice el gráfico y el teorema de Lamy, ¿no? Bueno, primer paso, muchachos, que se tiene que hacer es, una vez ya hecho el diagrama de cuerpo libre, trasladar los ángulos. Y no olvida que si esta es una línea recta y esta es una vertical, el ángulo 90. 90 más 45 es 135. Acá es 90, muchachos, más 30. 90 más 30 es 120. Y para que sea 360, el ángulo superior debe ser 105, ¿no? Y eso lo pueden corroborar. Luego nos vamos a aplicar el teorema, ¿no? Dice acá, ¿no?, la tensión T sub B es directamente proporcional al seno de 120. Así como el peso, que es 1000 newton, es directamente proporcional al seno de 105, ¿no? Otra vez se pasa a multiplicar el seno de 120 por 1000 entre seno de 105. Por lo tanto, despejando te sale el módulo de la fuerza de tensión, que es 896,57 newton aproximadamente, ¿no? De manera similar, muchachos, a la tensión T sub C. Tenemos acá, ¿no?, la tensión T sub C es directamente proporcional al seno de 135, así como 1000 newton es directamente proporcional al seno de 105, ¿no? Bueno, se reemplaza y supera y también obtienes que la tensión es 732,05 newton, ¿no? De manera, muchachos, análoga nos pasamos al nodo C. Tenemos una fuerza de tensión hacia arriba, una fuerza de tensión T sub C a lo largo de la cuerda AC y una tensión T sub E a lo largo de la cuerda CE. Bueno, la tensión T sub C ya tienes calculada, la tensión T sub E podría calcular y la tensión T sub D también, ¿no? Ahora los ángulos, muchachos, acá trazamos una vertical, si trazamos una vertical, 30, por acá arriba sería 60, pero como esta es una vertical y esta es una horizontal, entre una vertical y una horizontal forman 90 grados. 90 más 60 es 150, ¿no? Ahora al otro lado, muchachos, esta es una vertical y esta es una horizontal. 90 grados serían, ¿no? 250 más 90, para que suma 360, el otro debe ser, muchachos, 120 grados, ¿no? Luego nos diremos así, ¿no? La tensión T sub E es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Así como la tensión T sub C, que ya se conoce su módulo, es directamente proporcional al seno de 90, ¿no? Este es el teorema de Lamy. Reemplazan y obtienen que la tensión T sub E es 633,97 newton.
De manera, muchachos, análoga, la tensión T sub D es directamente proporcional al seno de 150, así como la tensión T sub C, cuyo módulo ya se conoce, es directamente proporcional al seno de 90. Bueno, despejamos y operamos y por lo tanto tenemos que el módulo de la fuerza de tensión es 366,03 newton. Entonces, como verán ustedes, siempre que tengan fuerzas concurrentes y conocemos los ángulos que forman entre las cuerdas, se puede aplicar el teorema de Lamy y determinar los módulos de dicha fuerza que te piden determinar, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta número 3, ¿no? Dice, considera que el siguiente sistema dice mostrar en la figura. Dice, considera que el siguiente sistema mostrado en la figura, bueno, nada más nos dicen, dice, la masa de bloque A es de 4 kilogramos. Quizá la pregunta no está muy bien formulada, ¿no? Dice, debería decirlo. En el siguiente sistema mostrado en la figura, debería ser así, ¿no? En el siguiente sistema mostrado en la figura, la masa de bloque A es 4 kilogramos y la masa de bloque B es 12 kilogramos, ¿no? Bueno, la masa de bloque A dice que es 4 kilogramos, la masa de bloque B es 12 kilogramos, y el coeficiente de fricción entre el bloque B, dice, y en la superficie horizontal es mu 0,25, ¿no? No olviden mucho eso que cuando todo cuerpo que tiende a deslizar o desliza sobre una superficie áspera, el coeficiente de fricción lo que les indica a ustedes es qué tan rugoso es esa superficie, ¿no? Cuanto más rugoso sea, mayor es este coeficiente, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿no? ¿Qué masa tiene el bloque C? Si el bloque B dice se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, dice además, ¿no? ¿Cuál es el módulo de la tensión? Dice, ¿cuál es el módulo de la tensión en cada cuerda en este caso? Consideran que el módulo de la gravedad es 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Mira, interpretando lo que está acá el texto, te dice, ¿no? El bloque B acelera con 2 hacia la derecha. Mira, si el bloque B avanza hacia la derecha, al estar unido por una cuerda, ¿qué es lo que hace el bloque A? También asciende. Pero esta es una propiedad. Siempre que estén unidos por una cuerda, todos experimentan la misma aceleración. Por lo tanto, el módulo de la fuerza de la misma aceleración. ¿No? Por lo tanto, la aceleración de este bloque también será hacia arriba. 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y a la derecha, él asciende, ¿no? Y por lógica, ¿qué va a pasar con el bloque C? Tiene que descender, ¿no? ¿Pero con qué aceleración? Con aceleración de 2. ¿Y por qué sucede eso, no? Sucede eso porque todos están unidos con la misma, todos están unidos por una sola cuerda, ¿no? Se habrían dos cuerdas y se habría una cierta relación de aceleraciones. Pero como es una sola cuerda, en módulo, la aceleración que experimentan los tres son iguales, ¿no? Veamos, empezando a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? A ver, me pasé demasiado. Dice así, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pide? La masa de la caja C, la tensión T sub 1 y T sub 2. Bueno, hacemos primero el diagrama, ¿no? Dice que la masa de bloque A era 4. Bueno, 4 por 10 sería 400, sería su peso. Y esta sería la tensión T sub 1. Bueno, acá arriba está la tensión T sub 1. Lo que pasa es que acá aparece 48 newton porque ya se calculó que está acá abajo. ¿Qué fuerza más dibujas en el bloque B? Bueno, la normal y su peso, que es la fuerza de gravedad. Y hacer la masa 12. Bueno, el peso sería 120, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que dice el problema? Que esta caja avanza para la derecha. ¿Debido a quién? Debe ser debido a esa fuerza de tensión, T sub 2, ¿no? ¿Y a quién debe vencer esa fuerza? Debe vencer la tensión T sub 1, pero recuerden que desliza en una superficie áspera. Por lo tanto, la fuerza de fricción mide también, mide ese grado de oposición al deslizamiento que experimenta ese cuerpo en esa superficie, ¿no? Ahora, la tensión T sub 2 es la misma en la otra cuerda. Acá ya salió 102, pero ¿cómo salió? Luego vamos a ver cómo salió, ¿no? Y hacia abajo vendría una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, que como no se conoce la masa, sería 10 veces m, ¿no? Entonces, muchachos, nos vamos por partes, ¿eh? Te piden la masa m sub c, tensión T sub 1 y tensión T sub 2. Cálculo de la tensión T sub 1 para el bloque A. Acá tenemos el bloque A. Y como este bloque B experimenta movimiento, parte de reposo, luego empieza a moverse, a avanzar, entonces experimenta una aceleración. Y aplicando la segunda ley, ¿no? La segunda ley dice que toda fuerza resultante diferente de cero genera una aceleración. Y matemáticamente se expresa así, ¿no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Cuando tiene dos vectores en dirección contraria, si vas a ver que va a ascender, la tensión T sub 1 debe ser mayor que el 40. Por lo tanto, resta, ¿no? Él le gana a él porque tiene que subir. Entonces sería T sub 1 menos 40 igual a la masa de él, que es 4 por 2.
4 por 2 es 8. Este 40 negativo pasa sumando. Y por lo tanto la tensión T sub 1 sería 48 newton, que se corrobora lo que está representado ahí. A ver, un instante se pasó. Ahora para el bloque C. Para el bloque C, ¿qué aplicamos? También aplicamos segunda ley. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Tengo dos vectores en dirección al contrario. Para que descienda, ¿quién debe ser mayor? La fuerza de gravedad. ¿Y a quién debe vencer? ¿No? Debe vencer a la fuerza de tensión T sub 2. Por lo tanto, la diferencia es entre el mayor y el menor, ¿no? Acá sería una fuerza de gravedad que es 10 por m menos tensión T sub 2 es igual a la masa por 2, ¿no? Despejando acá la tensión T sub 2, que vas a tener que es igual a 8 veces la masa. Entonces es necesario conocer su masa para determinar la tensión T sub 2, ¿no? Ahora nos vamos, muchachos, para el bloque B. Este bloque B ya se hizo su diagrama de cuerpo libre y como desliza en una superficie áspera debido a la acción de fuerzas, aplicamos segunda ley de Newton otra vez, ¿no? Aquella que dice que la fuerza resultante igual a masa por aceleración. A ver, cuando tienes acá varios vectores tienes que ver, ¿no? Si el bloque avanza para la derecha, ¿qué significa? Que la tensión T sub 2 supera a la suma de esas dos fuerzas, ¿no? Entonces debe ser acá, ¿no? La tensión T sub 2 menos la tensión T sub 1 y más la fuerza de fricción. O sea, la fuerza de tensión T sub 2 debe superar ambas fuerzas, ¿no? Es la que va a ser igual a la masa por aceleración. La masa de la bloque es 12 y la aceleración es 2. Entonces acá tendría tensión T sub 2 menos tensión T sub 1. No olvidar que la fuerza de fricción es coeficiente por la normal igual a 24, ¿no? Reemplazamos la tensión T sub 2 menos la T1 que vale a 48 más la normal por equilibrio es igual a la fuerza radial 120 por el coeficiente de fricción 0,25, ¿no? Cerramos paréntesis y igualamos a 24. Operando, muchachos, y despejando, la tensión T sub 2 te resulta 102 newton. Bueno, le piden calcular la tensión T sub 1, ya que se calculó la tensión T sub 2 y la masa del bloque C. Aún me falta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reemplazar, tomarte la molestia de reemplazarla, ¿no? Esa tensión T sub 2 en módulo, ¿cuánto es? 102. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, divides entre 8, ¿no? Y bueno, dividiendo entre 8, más o menos la masa te va a salir 12,75 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplicar equilibrio y cuándo aplicar primera condición de equilibrio y cuándo aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton ya se aplica cuando los objetos entran en movimiento, pero al entrar en movimiento no tiene que ser con velocidad constante, porque si está con velocidad constante, bueno, entonces estaría en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo que aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando queramos relacionar fuerza, masa y aceleración. Básicamente por ahí, ¿no? Siempre que quieras relacionar fuerza, masa y aceleración, es a través de la segunda ley, ya que la tercera ley y la primera ley no dicen nada de ello, ¿no? Ahora, no siempre todos los problemas vas a resolver pues, con triángulo de fuerza, ¿no? O en todo caso con teorema de Lamy, ¿no? También se puede resolver un problema haciendo la descomposición vectorial de la fuerza, ¿sí? Ahora veamos. Dice, en la Antártida, dice, dos tractores de nieve remolcan una casa móvil a una nueva ubicación, ¿no? Acá serían los tractores, esta sería la casa móvil. Dice cómo se muestra en la figura, ¿no? Si la fuerza resultante, dice, es paralela a la línea L y el módulo de la fuerza F sub A es 4500 newton, estime, dice, el módulo de la fuerza F sub B, ¿no? Bueno, el F sub A te dan de dato y el F sub B te pide, ¿no? Hay un dato muy importante, dice que la fuerza resultante está a lo largo de la línea L. En otras palabras, si lo vemos hacia la pantalla, sería vertical, o sea, la fuerza resultante vertical. Ahora, si la fuerza resultante es vertical, horizontalmente la fuerza resultante, ¿cuánto debe ser? 0. Y para que sea 0, los vectores deben ser opuestos y en módulo deben ser iguales, ¿no? Entonces lo que hice acá es pasar a hacer su diagrama de cuerpo libre. Vamos a completar acá los vectores, ¿eh? Ahora acá, dibujé la fuerza F sub A, trazas unas líneas. Y bueno, acá tenemos el ángulo de 48 grados, ¿no? La componente vertical, bueno, siempre como está al costado del ángulo, sería acá, ¿no? 4500 coseno de 48. Y la otra componente, 4500 seno de 48, ¿no? Ahora, la fuerza F sub B no se conoce su módulo, pero hacemos la decomposición en función al ángulo, ¿no? Verticalmente sería F sub B coseno, ¿no? Siempre lo que está al costado del ángulo es coseno. Y la otra componente vendría a ser F sub B seno del ángulo de 32. Estamos haciendo la descomposición rectangular, ¿no? Ahora lo expresamos, muchachos, vectorialmente, ¿no? La fuerza F sub A, vectorialmente, ¿cómo expresas?
Bueno, esa fuerza está hacia la izquierda, por lo tanto es negativa, ¿no? Y como sale a lo largo del eje X, le colocas el I, más 4500 por coseno de 48, pero J sería como está orientado hacia arriba, positivo, ¿no? Cierra paréntesis, Newton, ¿no? Y el F sub B igual descompone, ¿no? Tiene una componente para la derecha positiva, para arriba positiva, ambas son positivas, unidades de Newton, ¿no? Ahora, pero a usted le dicen que la fuerza resultante es en el eje Y, o en el eje, o en la línea, a lo largo de la línea del L, ¿no? Entonces acá dicen, no, si la resultante está en el eje Y, significa que la resultante en el eje X debe ser igual a 0, ¿no? Para que sea igual a 0, la suma vectorial debe ser 0, o en otras palabras, estos vectores que son opuestos deben ser necesariamente iguales, ¿no? Para que se anulen, ¿no? Entonces acá, la fuerza resultante debe ser igual a 0, o sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, esa fuerza que apunta hacia la izquierda, que es negativa, con otra fuerza que es hacia la derecha, la suma vectorial debe ser igual a 0, ¿no? Bueno, al final mira qué es lo que se está cumpliendo, ¿no? Que esas dos fuerzas en módulo tienen que ser iguales, ¿no? Bueno, 4500 por seno de 48, seno de 48 lo puedes terminar con la calculadora y lo divides entre seno de 32. Por lo tanto, el módulo de la fuerza F sub B vendría a ser 3000, bueno, sería 6000, ¿no? 6310,7 newton. Entonces, siempre que usted le diga ¿no? que la fuerza resultante está en la vertical, ¿qué significa? Que la fuerza resultante en la horizontal debe ser 0, ¿no? Por lo tanto, esas componentes horizontales, ¿cómo deben ser? Igual. Entonces, básicamente de ahí es que salió la respuesta, ¿no? Bien, pasamos a ver otro problema, ¿no? Dice así, ¿eh? En la figura dice se sabe que la magnitud o que la medida del ángulo beta es igual a 20 grados. Estime, dice, la magnitud y la dirección de la fuerza P. Dice que debe aplicarse en el extremo libre de la cuerda para mantener el equilibrio del sistema, ¿no? Mira, acá hay algo muy importante. Esta es una fuerza P, pero la cuerda da la vuelta. Si la cuerda da la vuelta, la misma fuerza se transmite a lo largo de toda esa cuerda que da la vuelta hasta que luego ser unido y pasa al otro, ¿no? Pero cuando ya pasa de esta unión, de esta polea a la otra, a este peso de 16 newton, no, perdón, 16 kilogramos, esta caja de 16 newton, 160 dice, ¿no? 160 kilogramos, ahí sí pasa ya otra fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te piden? La medida del ángulo y luego el módulo de esa fuerza, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que hice acá es hacer la decomposición, ¿no? Tenemos la fuerza F sub P, tenemos la medida del ángulo, horizontalmente sería P coseno, verticalmente P seno. Ahora, algo muy especial sucede por acá, y ahí lo estoy pasando a descomponer, ¿no? Mira, lo que van a ver es lo siguiente, ¿no? Que esa fuerza, como es la misma cuerda, se transmite la misma fuerza por acá, pero da la vuelta también por ahí, entonces también la misma fuerza se transmite, ¿no? Por lo tanto, esos dos vectores son colineales, tienen la misma dirección y pueden sumarse. Y sumándose se va a quedar 2p, ¿no? Descompones. Al descomponer tendrías esto, ¿no? Hacia arriba va a haber una componente. ¿Quién es la componente? Sería 2p coseno de beta, pero dice que beta es 20. Sería 2p coseno de 20, ¿no? Y la otra componente sería 2p seno de 20, ¿no? Ahora, jóvenes, está en equilibrio. Como está en equilibrio, ¿qué se debe cumplir? Que la fuerza es hacia la derecha, hacia la izquierda. Derecha y izquierda deben ser iguales. Y hacia arriba, hacia abajo también deben ser iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo acá, ¿no? Del equilibrio en la vertical. La fuerza resultante también se coloca como sumatoria de fuerzas. Dice que debe ser igual a 0, ¿no? Pero ¿qué fuerzas están en la horizontal? Bueno, para la derecha está 2p seno de 20. Y hacia la izquierda, p coseno, ¿no? Como está a la izquierda se coloca de manera negativa, porque es una suma vectorial. Y esa suma vectorial igual a 0, ¿no? Bueno, se van a ir las p's, 2 seno de 20, ¿no? Seno de 20 conocido con la calculadora, le multiplicas por 2. A ese resultado, bueno, va a ser igual a coseno de alfa. ¿Cómo encuentras el ángulo alfa? Despejando, ¿no? A través del arco coseno. Entonces sería el ángulo va a ser igual a ¿quién? Al arco coseno de 2 seno de 20 grados, ¿no? Y operando, muchachos, más o menos sale 47,16 grados, ¿sí? En la horizontal. Ahora en la vertical, ¿no? En la vertical también la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Y para que sea 0, ¿qué debe cumplirse? ¿No? Que las fuerzas hacia abajo y hacia arriba deben ser iguales. O que la suma vectorial en ese eje debe ser igual a 0, ¿no? Entonces estoy colocando acá, ¿no? 2p coseno de beta más p seno de alfa menos fuerza de gravedad igual a 0. O sea, la suma vectorial 0 en ese eje, ¿no? Acá sería 2p coseno de beta, pero beta es de integrado, ¿no? Más p seno de alfa, pero seno de alfa sería seno de
47,16 grados. Él va a ser igual al peso, ¿no? Peso o fuerza de gravedad que es igual a 160, que es la masa, por la gravedad 9,81. Ahora, el de cuál usar en el 9,81 o 10, eso se debe especificar muchachos en el examen. Dice acá, no, bueno, despejamos el P, dos cosenos se multiplican, seno de 47,16 se calcula, y acá también vas multiplicando, ¿no? Luego lo que está entre paréntesis va sumando, igualamos al producto ya encontrado, ¿no? Y finalmente este que está sumando, multiplicando pasa dividiendo, y entonces tendría como resultado que la fuerza P es igual a 600,918 newton aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que te ha pedido calcular? La medida del ángulo. Y luego, bueno, te pidió calcular la fuerza, la fuerza P, ¿no? Y por equilibrio en la horizontal y en la vertical, logramos determinar su valor. Ahora, veamos dos problemas más. En realidad tres, ¿no? Dice, no, en la figura dice la esfera homogénea y lisa. Cuando dice homogénea, la fuerza de gravedad se dibuja en el centro. Y dice y lisa, ¿no? Si es lisa, significa que esas fuerzas son fuerzas normales y son fuerzas perpendiculares. Ahora dice, ¿no? Descansa, dice, sobre dos planos inclinados. Calcule los módulos de las fuerzas normales en A y en B respectivamente, ¿no? Bueno, acá se está haciendo, muchachos, su diagrama de cuerpo libre, su DCL, ¿no? Dibujas la fuerza normal en A, la fuerza normal en B y la fuerza de gravedad. Bueno, más o menos estas fuerzas van a ser concurrentes. ¿Dónde van a concurrir? Concurren en el centro, ¿no? Por lo tanto, como concurren en el centro, podemos dibujar las fuerzas acá, ¿no? Acá al lado derecho, parte superior, de esa manera, ¿no? Trazamos una línea referencial en el eje X y una línea referencial en el eje Y, ¿no? Ahora, la fuerza de gravedad es vertical, entonces dibuja así, ¿no? Y la fuerza F sub B más o menos sería así, ¿no? En esa dirección. Paralelo, o sea, hemos hecho una traslación nada más. Y la fuerza F sub A, bueno, pasa ahí, ¿no? Ahora, muchachos, acá un poco de geometría, ¿ya? Este ángulo de acá abajo es 75 grados. Recuerda que acá es 90 grados porque dice que es una fuerza normal. Entonces, si tú lo prolongaras hasta más o menos por acá, se va a formar un triángulo rectángulo, donde ese ángulo va a ser 75 grados y ese ángulo 90 grados. Por lo tanto, por acá vas a encontrar que el ángulo es 15 grados, ¿no? Entonces, por eso es que se coloca acá 15 grados. De igual manera, ¿ya? Ese ángulo de acá abajo es 30 grados, lo que pasa es que no se nota muy bien. Entonces, como el ángulo de acá abajo es 30 grados y esta de acá es 90 grados, entonces este ángulo de acá, que no se mueve, no logra muy bien, es igual a 60. Ya que este es 30, este sería 60 para que de acá sea 90 grados, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá es 90, 30, 60, ¿no? 60 grados. Bueno, la vertical con este eje, 90 grados, la vertical con el otro eje, 90 grados. Y bueno, para que sea 360 todo, arriba debe ser 105, ¿no? El problema se puede hacer de dos maneras, descomponiendo o si no aplicando teorema de Lamin. Bueno, el teorema de Lamin es más sencillo que la descomposición. Por lo tanto, vayamos acá, ¿no? Dice, a ver, la fuerza F sub A sería directamente proporcional al seno de 90 más 60, que sería el seno de 150, ¿no? Así como el peso es igual a 1000, no, en ese caso es 100, ¿no? 196,2. Esa fuerza es directamente proporcional al seno de 105, ¿no? Bueno, despejas y te sale que la fuerza F sub A es 101,6 newton, ¿no? De manera similar, digamos acá, ¿no? Que la fuerza F sub B, ¿a quién va a ser igual, no? Bueno, acá sí un pequeño error, un pequeño lapsus, ¿sí? En realidad acá no debe ser seno de 150, lo que pasa es que al momento de estar resolviendo había copiado la ecuación de arriba y lo pasé nada más abajo. Y eso generó ese error, ¿ya? De acá vamos a corregir, ¿eh? Debería ser de esta forma, ¿eh? Acá sería pues la fuerza F sub B va a ser proporcional al seno de 90 más 15. Y 90 más 15 sería pues 105, ¿no? Entonces acá tenía que ser 105 todo este ángulo y no 150, ¿no? Entonces acá sería 105 sería, ¿no? Y bueno, si fuera seno de 105, entonces este seno de 105 y este seno de 105, bueno, se van a cancelar. Entonces prácticamente ¿qué me queda, no? Que la fuerza F sub B va a ser igual a 196,2. Pero acá aparece 0,3, ¿no? Necesita un pequeño error.
Eso se va a corregir, muchachos, ¿eh? Pero lo importante es que cuando tengan su problema de estática, es realizar el diagrama de cuerpo libre de manera correcta. Y luego, si quieres usar el teorema de Lamy, bueno, la fuerza tiene que ser concurrente en un solo punto, ¿no? Y traslada la fuerza a lo largo de su línea de acción. Y luego trata de ver los ángulos que forman con los ejes horizontales y verticales, y luego ya entre los vectores, ¿no? Una vez que tengamos los ángulos entre los vectores, aplicamos el teorema de Lamy, teniendo presente que la fuerza es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, ¿no? Ya, a ver, veamos algunos problemas más, dos problemas más para terminar. El problema número 7, ¿eh? Dice, al sacar un bote, dice, del agua para guardarlo durante el invierno, la instalación, dice, de almacenamiento utiliza, dice, una correa ancha formada de cables que operan en el mismo ángulo, dice, medidos con respecto al horizontal. Dice, en ambos lados del bote, ¿no? Determina, dice, el módulo de la tensión en cada cable, si el bote tiene una masa de 500 kilogramos, dice, y cada ángulo del cable es 95 grados respecto al horizontal. Y el bote ese se sostiene momentáneamente a reposo, ¿no? Bueno, si está en reposo, fuerza resultante igual a 0. ¿Qué es lo que te piden? Te piden calcular, a ver, determina el módulo de la fuerza de tensión en cada cable, ¿no? La tensión T1 y T2. Y ya se ha hecho el diagrama de cuerpo libre, solo falta dibujar el peso o fuerza radial. Que si la masa es, bueno, en este caso 500 por 9,81, te sale aproximadamente 4.905 newton, ¿no? Luego tendrías acá la fuerza de tensión T1, la fuerza de tensión T2, y con las horizontales dice que forma ángulo θ, ¿no? Acá abajo serían, muchachos, 90 y 90. Acá arriba tienes un ángulo llano que va a ser 180. Pero como que acá tienes θ, acá tienes z. Por lo tanto, el de arriba, ¿cuánto va a ser? 180 menos 2z, ¿no? Bueno, si tú hicieras una decomposición en la horizontal, vas a tener acá que esta componente va a ser igual a tensión T2 coseno del ángulo. Y esa componente será también la tensión T1 por el coseno del ángulo θ, ¿no? Por eso que coloqué acá, ¿no? El eje X, la tensión T2 coseno del ángulo, es igual a la tensión T1 coseno del otro ángulo. Se van los cosenos, así que tengo que la tensión T1 es igual a T2 y lo estoy llamando igual a T, ¿no? Ahora nos vamos, muchachos, del gráfico y al teorema de Lamy, ¿no? Diremos acá, la tensión, ¿cuál de ellas? Bueno, solo como ambas son iguales, analizamos una de ellas, nada más, ¿no? Entonces vemos acá, la tensión T2, ¿sí? T, ¿a quién va a ser igual? ¿O a quién va a ser proporcional? Al seno de su ángulo opuesto. Pero este ángulo es el ángulo de 90, este es θ, por lo tanto sería seno 90 más z, ¿no? Así como el peso o fuerza de gravedad, que es 4.905, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, que en este caso es 180 menos 2θ, ¿no? Bueno, acá operamos, ¿eh? Seno de 90 más algo es coseno, y seno de 180 menos algo sale el seno, ¿no? Entonces acá vas a tener lo siguiente. Creo que los ángulos son conocidos. Acá el ángulo es 45 grados. Entonces si el ángulo es 45 grados, acá tendrías coseno de 45, ¿no? Pero como el ángulo es 45 por 2 sería 90. Entonces sería seno de 90, ¿no? Bueno, coseno de 45 multiplica a 4.905 y divides eso entre seno de 90. Por lo tanto, operando te sale aproximadamente 3.468,4 newton. Bien, muchachos, el problema número 8 nos dicen así: considera la masa m1 igual a 20 kilogramos más m2 igual a 18 kilogramos en el sistema dice representado en la figura. Si el coeficiente de fricción cinética dice que es igual a 0,1 y el ángulo de inclinación es 30 grados, encuentra, dice, la aceleración del sistema y el módulo de la tensión, dice, en la cuerda que une las dos masas. Bueno, de acuerdo a la representación gráfica, este está ascendiendo y el otro está descendiendo por el sentido de la aceleración que colocan ahí. No se dibuja así, pero está representada de esa forma, ¿no? Bueno, dice acá, ¿no? Nos piden el módulo de la tensión y el módulo de la aceleración. ¿Qué es lo que se hace? Diagrama de cuerpo libre. Empezamos a ver más fácil, ¿no? Para el bloque de 18, fuerza de gravedad, fuerza de tensión. Pero como es la misma cuerda, la misma fuerza se transmite. Luego fuerza de gravedad, fuerza de fricción hacia abajo porque desliza hacia arriba en el plano inclinado. Y la normal que es perpendicular a la superficie, ¿no? ¿Cómo encontramos la relación entre sus aceleraciones y las fuerzas y la masa de la misma, ¿no? A través de segunda ley de Newton, ¿no?
Para el bloque de 18 kilogramos que se desciende verticalmente, harías así: la fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante sería masa por gravedad menos la tensión igual a masa por aceleración. Masa 18, gravedad 10, menos en este caso, la tensión, ¿no? La tensión igual a la masa que 18 por la aceleración. Ahora, acá que tiene, ¿no? Para el bloque, bueno, como yo no puedo hacer nada más, porque tengo variables, dejo nada más ahí y le paso al otro, ¿no? Dice, para el bloque en el plano inclinado, realizamos su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para eso trazas un eje Y referencial, un eje X, y las fuerzas que están fuera de los ejes se descomponen, los dentro de los ejes ya no se descomponen. La tensión está en el eje, no descompones. La fricción también está en el eje, la normal también está en el eje. La que está fuera del eje es la gravedad. Entonces esa fuerza de la gravedad descompones en función del ángulo, ¿no? Abajo es 30, esa es una vertical, por lo tanto acá se deduce que es 60. Eso vendría a ser el eje coseno y el otro es el eje seno, ¿no? Ahora, como solo se mueve a lo largo del eje X, el eje Y está en equilibrio. Por lo tanto, por equilibrio en el eje Y, la normal es igual al mg seno del ángulo, ¿no? Masa 10, gravedad 10, seno del ángulo, 60. Entonces sale más o menos 173,21 newton, ¿no? Ahora, en el eje X, segunda ley, ¿no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. La tensión a quién debe superar, a la suma de esas dos fuerzas, y como está en contra, se coloca negativo. Menos mg coseno más normal igual a masa por aceleración. La fuerza de fricción es coeficiente por la normal y vamos operando, ¿no? Acá sería masa vale 20, gravedad 10 por coseno del ángulo más 0,1, coeficiente, más la normal que es 173,21, igual a 20 veces la aceleración. Bueno, tengo un sistema de ecuaciones con dos variables. ¿Quién es mi variable? La aceleración y la tensión. Acá también tengo una ecuación de aceleración y tensión. Bueno, matemáticamente se resuelven esas dos ecuaciones y se obtiene que la aceleración es 1,65 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahora, como ya conozco el módulo de la aceleración, de resolver estas ecuaciones, reemplaza en cualquiera de ellas, puedo reemplazar en la primera que es más simple, y obtienes que el módulo de la tensión es 160,2 newton.